Bueno, vamos a hablar entonces ahora de este tema. Como les había comentado, un tema que puede ser a veces un poco como mirado muy por encima en cuanto a lo que es el laboratorio clínico. Muchas veces se le añade, podríamos decir, dentro del área o la sección de bioquímica clínica lo que es el manejo, monitoreo, gestión de drogas terapéuticas, que tiene que ver justamente con, como su nombre lo dice, poder monitorear los fármacos que necesitan de cierto monitoreo. ¿Cuáles son esos fármacos? Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Para esto, tenemos que también nosotros tener algunos conceptos claros, sobre todo asociados a lo que es farmacología, ya a lo que es cómo se movilizan los fármacos dentro del organismo y cómo estos finalmente se metabolizan, ya. Por lo tanto, dicho eso, vamos a comenzar diciendo que obviamente en el laboratorio clínico ya hemos visto que se analizan múltiples elementos, ¿sí? Metabolitos, proteínas, lípidos, un sinfín de elementos tanto biológicos como también sintéticos. ¿Ya? Y este es el caso de las drogas, que pueden ser de origen biológico natural o de origen sintético y que también pueden funcionar como analitos en determinados casos cuando sea requerido. ¿Sí? Para comenzar a hablar del monitoreo o manejo de drogas terapéuticas por el laboratorio, como les decía, tenemos que introducir un poquito lo que son principios básicos de farmacología, definiendo, por ejemplo, lo que es un fármaco. ¿Sí? Un fármaco lo vamos a definir como una sustancia que se utiliza ya sea para el diagnóstico, alivio, tratamiento o incluso curación de alguna enfermedad. Esto obviamente en condiciones ideales. Es muy complejo que por sí solo un único fármaco pueda llegar a un estado de curación. Eso quiere decir un estado de eliminación completa de una condición patológica asociada a una sintomatología y a un cuadro clínico determinado. También se puede definir un fármaco como una sustancia que tiene la capacidad de modificar o cambiar la estructura o las funciones de un organismo vivo. ¿Sí? En el sentido de que un fármaco finalmente puede modular ciertas actividades biológicas, como por ejemplo la modulación de ciertas enzimas, la modulación de ciertas proteínas o de ciertas vías metabólicas que finalmente van a llevar a la modificación completa o parcial de una función biológica. En este sentido y relacionado a un fármaco, ¿no es cierto?, tenemos que también hablar un poco del concepto de lo que es la farmacodinámica. La farmacodinámica tiene que ver con finalmente los efectos bioquímicos y fisiológicos que un fármaco tiene en el organismo. Y esto va a ser consecuencia de cómo este fármaco interactúa con las diversas estructuras, tanto moleculares como macromoleculares del organismo en el cual obviamente está ejerciendo su acción. Por lo tanto, también esto se reconoce como el mecanismo de acción. Y de hecho, la farmacodinámica tiene que ver con cómo los fármacos finalmente ejercen su acción terapéutica o su acción moduladora, mejor dicho, sobre las estructuras biológicas que están modulando. Ahora, el mecanismo de acción se puede evaluar, por ejemplo, a nivel molecular, en donde un fármaco interactúa con alguna molécula que actúa en forma de receptor, originando una cascada de eventos que culminan, ¿no es cierto?, en una acción farmacológica determinada. Es así como dentro del concepto de la farmacodinámica, el receptor farmacológico es uno de los entes claves, en donde se va a definir este receptor farmacológico como una molécula o macromolécula generalmente de origen proteico que va a estar ubicada en la célula, en un área concreta de la célula y que se reconoce en los sitios donde está este receptor biológico va a ser el lugar o sitio de acción de este fármaco. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el mecanismo de acción de la nicotina, que la nicotina actúa directamente sobre un receptor de nicotina que es llamado receptor alfa 4 beta 2, que cuando se une a la nicotina es capaz de liberar una serie de cascadas, ¿cierto?, moleculares aumentando la actividad de algunos elementos.
En el caso, por ejemplo, de la modulación farmacológica de la adicción a la nicotina, lo que se utiliza es la varenicilina o vareniclina, perdón, vareniclina. La vareniclina lo que hace es justamente ocupar este receptor farmacológico, impidiendo que la nicotina se pueda unir a este, modulando la acción posterior que ejerce la nicotina. ¿Ya? Entonces, como una forma, generalmente la nicotina tiene efectos que son asociados con elementos placenteros, ¿no es cierto? Con elementos de disminución de la tensión, de disminución también de los efectos GABAérgicos. Por lo tanto, lo que hace finalmente este fármaco modulador es impedir de cierta forma que esta cadena de señalización, esta cadena de eventos que ocurren después de que la nicotina se une a su receptor, genere ese efecto, ¿no es cierto?, benéfico. ¿Sí? Por lo tanto, entre comillas, benéfico, o mejor dicho, placentero. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hace es reducir ese efecto, modificando también las conductas de adicción asociadas a la nicotina. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un receptor farmacológico. Ahora, estructuralmente estos receptores son específicos. Pasa un poco también un análogo a lo que ocurre con la actividad enzimática. Las enzimas son específicas para su sustrato, así también los receptores farmacológicos generalmente son específicos para un mediador interno, y lo que hace un fármaco finalmente es competir con este receptor a fin de poder mimetizar la acción que tiene este elemento biológico interno, pero sin generar una cadena de acciones posteriores, como veíamos en el ejemplo recién de la nicotina. En general, la unión del receptor con su molécula, ¿no es cierto?, asociada, va a ser un proceso reversible. Raramente es irreversible. Cuando es irreversible, podemos hablar, por ejemplo, de un elemento tóxico, ¿ya? En aquellos casos donde se une irreversiblemente una molécula a su receptor, generalmente esto va a desencadenar elementos deleterios de forma mucho más concreta. Otro de los conceptos importantes asociados a la farmacología va a ser la farmacocinética, ¿ya? Donde la farmacocinética se va a describir como cuando las drogas, ¿no es cierto?, son recibidas y manejadas por el organismo. En el fondo tiene que ver con cómo se moviliza finalmente la droga, pero esta vez a un nivel más macro, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con la farmacodinámica, que obviamente en conjunto van a describir el funcionamiento completo del fármaco o de la droga en el organismo. Por lo tanto, tiene que ver con todos los procesos que sigue un fármaco dentro del organismo, como puede ser la captación o la absorción del fármaco, la biotransformación, la distribución en diferentes compartimentos del organismo, y también su eliminación o la formación de ciertos metabolitos. Por lo tanto, los criterios en los que se va a basar la farmacocinética van a ser principalmente 5, ¿ya? Que va a ser la liberación del fármaco, la absorción, la distribución de este elemento del organismo, así como su metabolización y su eliminación. De aquí que esta sigla, LADME, sea como la piedra angular, vamos a decir, del concepto de la farmacocinética asociada a la farmacología. Estos elementos, como la liberación, la absorción, ¿no es cierto?, todos estos 5 elementos tienen una influencia directa sobre el nivel del fármaco y a su vez su farmacocinética, ¿no es cierto? Por lo tanto, al ser expuesto a los tejidos y al ser influenciado por estos elementos, van a, de cierta forma, modificar el rendimiento y la actividad biológica del compuesto medicamentoso o del fármaco. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que elementos diferenciales entre una persona y otra asociadas a la liberación o la absorción del fármaco pueden justamente modificar el rendimiento. De esta forma podemos establecer una relación conceptual entre la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética, en el fondo, va a describirnos las características del paciente que son individuales, como lo que veíamos recientemente asociada a la liberación, absorción, metabolismo, excreción, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con factores propios de cada persona. Por diferentes motivos, por ejemplo, la metabolización de un fármaco puede ser diferente entre diferentes individuos, por lo tanto. Además de esto, cada droga va a tener elementos específicos asociados a la dosis,
al intervalo de estas dosis, a las vías de administración y a las propiedades específicas que va a tener cada droga, ¿ya? Ahora, la farmacodinámica tiene que ver más que nada con un efecto que es casi, vamos a decir, independiente de la persona que está siendo tratada y que tiene que ver con la concentración de la droga en el sitio, ¿no es cierto?, donde se tiene que producir la modulación y también de la acción de la droga sobre sus moléculas blanco, por ejemplo, sobre las enzimas, los receptores, los factores de transcripción, ácido nucleico, etcétera, etcétera. Y esto a su vez tiene que ver con cómo finalmente esa droga va a tener que ser administrada, de qué forma, con qué intervalos, por ejemplo, y por lo tanto eso hace que estos dos elementos estén íntimamente relacionados al momento en que se está intentando administrar un fármaco que puede tener alguna mayor dificultad que un fármaco común. Ahora, ¿por qué es necesario finalmente para ciertos fármacos monitorear estos elementos? Porque vamos a ver que hay algunos fármacos que solamente van a ejercer su efecto cuando se alcancen ciertas concentraciones a nivel del plasma, ¿sí? Y obviamente esas concentraciones van a depender de elementos farmacocinéticos del propio paciente, pero también de elementos farmacodinámicos. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el lugar donde se metaboliza? No va a dar lo mismo si se metaboliza, por ejemplo, a nivel hepático o a nivel renal un fármaco o a nivel muscular, por ejemplo, donde sea. Y obviamente también factores como la absorción, el tipo de vía de administración van a influir en qué velocidad, por ejemplo, va a alcanzar o va a demorarse un fármaco en alcanzar esa dosis mínima para poder tener un efecto. Por el contrario también, cuando algunos fármacos, ¿no es cierto?, superan una cierta concentración a nivel plasmático, pueden generar elementos tóxicos, elementos asociados a toxicidad. Por lo tanto, la idea de monitorear estos fármacos midiendo sus niveles a través, ¿no es cierto?, de diferentes métodos usados en el laboratorio, tiene que ver justamente con eso, con mantener el fármaco dentro de una ventana terapéutica y de lo que se reconoce, vamos a ver también, como dentro de un estado estable de concentraciones del fármaco, para que éste ejerza el efecto esperado, pero sin generar elementos o funciones tóxicas finalmente. Tenemos entonces factores que van a afectar la concentración plasmática de la droga. Por ejemplo, vamos a tener algunos que son no tejido específicos, como por ejemplo los efectos colaterales. Ya los efectos colaterales los podemos dividir finalmente en efectos nocivos y en efectos pleiotrópicos, donde los efectos pleiotrópicos son efectos que son inesperados en el sentido de que el fármaco ejerce una acción directa sobre un determinado sistema, pero se encuentra que hay un efecto en otro sistema y que no necesariamente es un efecto nocivo, ya que puede ser incluso un efecto benéfico. Entonces hablamos de un efecto pleiotrópico en esos casos. Puede ser específico del sitio activo, como por ejemplo la concentración de droga libre que se alcanza, la cantidad de, digamos, uniones o la tasa de unión de la droga con el receptor, y la respuesta farmacológica también asociada a la toxicidad. Esto tiene que ver también con la distribución, tanto en el plasma. La mayoría de las drogas, ¿no es cierto?, van a movilizarse mediante el plasma, ¿sí?, ya que pueden ser, ¿no es cierto?, administradas de forma oral, ¿sí?, o de forma intravenosa. En el caso de que sean orales, por ejemplo, van a haber elementos asociados al tracto gastrointestinal, como el propio metabolismo dentro del tracto intestinal o el transporte de la droga desde el lumen intestinal hasta finalmente, en algunos casos primero hacia las plasmas, ¿no es cierto?, hacia la sangre, en otros casos directamente hacia el hígado o también incluso hacia las vías biliares directamente. Y una vez que está en el plasma, generalmente estos van a pasar a nivel del riñón, donde pueden reabsorberse, excretarse para su eliminación. Entonces, todos estos son factores que finalmente van a influir en la concentración que se alcance la droga. Por ejemplo, ¿sí?, si tenemos problemas en el tracto gastrointestinal, obviamente la concentración que va a poder alcanzar esa droga, tanto en el plasma como en el sitio donde se necesita que ejerza su acción, va a ser menor por un elemento que está, digamos, muy arriba en la cadena, muy, digamos, recién a nivel de la absorción. También tenemos incluso la forma en cómo se administra este fármaco, ¿sí?
si es en solución, si es en tableta, incluso eso podría afectar eventualmente la concentración que alcanza primero en el plasma y después a nivel del sitio activo, vamos a decir. Elementos como la distribución, ¿ya? Puede que todo esto esté perfecto, pero eh, proteínas transportadoras del fármaco pueden estar disminuidas y por lo tanto la distribución no va a ser la adecuada. Asociado también justamente a lo que es la metabolización, en aquellos casos donde hay enfermedad hepática, ¿ya? El monitoreo y el manejo en general de la farmacología tiene que ser diferente y propio para ese paciente, para esa persona. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos elementos finalmente podrían llegar a influir en la concentración que se espera tener de un fármaco en un determinado momento. Lo que decíamos un poco, existe una relación de dosis-efecto, ¿no es cierto? Hay una probabilidad de aumentar la respuesta farmacológica y el riesgo de toxicidad y que es paralela a las concentraciones en la mayoría de los medicamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente a mayor concentración se va a esperar una mayor respuesta farmacológica a una determinada droga. Sin embargo, cuando se supera un cierto nivel dentro de lo que es esas concentraciones, se pueden generar efectos tóxicos, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de que se puede tener un máximo efecto acá, si ese elemento o esa máxima concentración está en el rango donde se considera que el fármaco comienza a generar toxicidad, tenemos que trabajar con una ventana, lo que se denomina una ventana terapéutica, que va a ser donde va a existir una respuesta terapéutica óptima. Bajo ese nivel, bajo esa ventana terapéutica, vamos a tener un nivel que se denomina subterapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que se puede estar aquí dando la droga, se puede estar, ¿no es cierto?, impartiendo el fármaco, no se va a obtener un efecto deseado, justamente porque no se ha alcanzado esa concentración óptima a nivel del organismo. Ahora, también puede ser que observemos en la mayoría de los fármacos, ¿no? En todo este tipo de respuesta, ¿no es cierto? Tenemos una respuesta exponencial, pero que finalmente también deriva en una meseta. Y en general, esa meseta generalmente se debe a que, acuérdense, las drogas, los metabolitos de las drogas incluso pueden actuar a nivel de receptores, ¿no es cierto? Existe el receptor farmacológico y ese receptor también tiene un número limitado, por lo tanto se satura, ¿ya? ¿Qué sucede entonces? Que en algún momento cuando se saturan los segundos receptores finalmente, independiente de la concentración que nosotros demos del fármaco, no va a seguir aumentando el efecto porque todos los receptores van a estar ya ocupados, ¿ok? La propiedad de la homogeneidad cinética, vamos a hablar un poco de esto. En general se supone que la concentración sanguínea de un fármaco se correlaciona con las concentraciones en el sitio del receptor y en varios tejidos, aunque puede que esto no sea igual. Finalmente, vamos a tener que tenemos acá el logaritmo de la concentración y el tiempo. Cuando se da una dosis, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una ventana de absorción y distribución donde no vamos a encontrar efecto o no deberíamos encontrar el fármaco directamente tanto en diferentes sitios. ¿Y qué sucede? Que lo que se espera finalmente es que un fármaco, cuando se adhiere a esta propiedad de homogeneidad cinética, tenga una concentración más o menos constante tanto en los sitios metabólicos, en los sitios donde están los receptores asociados a esa droga, en el suero y en el plasma y también incluso en otros sitios que no son blanco de ese fármaco, ¿ya? Y por lo tanto aquí es súper importante esto porque la mayoría de los fármacos no ejercen su acción en el plasma, eso es obvio, ¿no es cierto? Si nosotros estamos tratando, por ejemplo, patologías asociadas a metabolismo del hígado, por ejemplo, obviamente ese fármaco tiene que ejercer su acción en el hígado, pero ese sería, por ejemplo, su sitio objetivo, ¿sí? Pero nosotros para monitorear un medicamento, sobre todo cuando es un tratamiento monitoreado, no podemos estar haciendo siempre una biopsia hepática. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, con los fármacos asociados a lo que es el control de la epilepsia, por ejemplo, ¿sí? No se puede estar haciendo, obviamente, una prueba altamente invasiva como una biopsia cerebral cada vez que nosotros queramos medir la concentración del fármaco. Y por eso es que es importante que este principio de homogeneidad finalmente se aplique.
¿Y qué quiere decir esto? Que las concentraciones, si bien no van a ser iguales en el sitio, ¿no es cierto?, donde está ejerciendo su acción, en el sitio donde ese fármaco se está metabolizando, sí van a ser equivalentes a su concentración en seroplasma. Por eso es que estas líneas, fíjense, no están en el mismo plano, no son líneas iguales, pero son líneas paralelas porque se espera que las magnitudes sean similares. Y eso me permite a mí dar una idea al momento de, ¿no es cierto?, realizar una medición de alguna droga en el plasma, de que finalmente esa concentración plasmática se va a correlacionar de buena forma con lo que está ocurriendo en el sitio de acción, en los sitios de metabolización o incluso en otros sitios no específicos. ¿Y por qué es importante también medir estos otros sitios no específicos? Precisamente por los efectos colaterales nocivos que pueden tener los fármacos. Es así como hay fármacos, por ejemplo, que van a tratar, por ejemplo, no sé, elementos de autoinmunidad y que pueden tener como daño colateral, ¿no es cierto?, como efecto colateral, un daño renal asociado. ¿Ya? Por lo tanto, también es importante conocer que la concentración plasmática se puede correlacionar no solo con el efecto que va a tener esa droga, sino que también con la probabilidad de sufrir un daño renal asociado a ese fármaco. El rango terapéutico va a corresponder al sitio, ¿no es cierto?, finalmente, donde un fármaco va a ejercer su acción sin generar un efecto tóxico. Aquí tenemos varios conceptos que probablemente ustedes ya conocen, pero los vamos a refrescar un poco. En general, aquí tenemos un gráfico que tiene la concentración plasmática y el tiempo, donde cada una de estas flechitas va a corresponder a una dosis que se está dando de un fármaco. ¿Ya? En general, la mayoría de los fármacos funcionan a través de múltiples dosis. Y esto finalmente ocurre ¿por qué? ¿Qué sucede? Que para alcanzar una ventana o una ventana de rango terapéutico, eso quiere decir donde el fármaco efectivamente va a ejercer la acción farmacológica que se espera de él, muchas veces van a ser necesarios más de una dosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las drogas, ¿no es cierto?, de los fármacos, tienen una determinada vida media en el organismo, que está representada aquí como este pic, ¿no es cierto?, en cada uno de los momentos después de una dosis. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se da una dosis, va a haber un momento, ¿no es cierto?, donde ese fármaco se va a absorber, se va a metabolizar y va recién a alcanzar una acción terapéutica, ¿sí? O la acción que se espera en el sitio. Pero puede ser que cuando se da simplemente una dosis todavía no se logra ejercer la acción que se quiere. Por lo tanto, a veces es necesario una segunda, tercera o incluso más dosis. ¿Cuál es la importancia del intervalo de la dosis? Ya que yo debo más o menos encontrar el intervalo donde la vida media o que tenga que corresponder a la mitad de la vida media de ese fármaco. ¿Por qué? Porque si yo finalmente estoy dando dosis cada una vida media del fármaco, siempre me voy a encontrar en el punto de inicio y por lo tanto siempre voy a estar más o menos trabajando en un rango mucho más bajo, ¿ya? Y nunca voy a alcanzar lo que se espera. Por ejemplo, voy a alcanzar todo esto a la vida media y voy a volver al punto de inicio, voy a dar otra dosis, ¿no es cierto? Y siempre voy a estar en el punto de inicio y nunca voy a alcanzar la ventana terapéutica. Por lo tanto, más o menos hay que pensar en que las dosis tienen que ser al menos cada un tiempo asociado a la mitad de la vida media del fármaco, ¿ya? Por lo tanto, eso es uno de los elementos también importantes del laboratorio, justamente identificar, de acuerdo a las características de cada paciente, si el tiempo que está pasando entre cada dosis finalmente es el adecuado. Cuando finalmente se logra llegar a la ventana terapéutica, a este rango terapéutico, también es importante que las concentraciones de esa droga se mantengan justamente dentro de esa ventana terapéutica, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, cuando seguimos dando dosis aquí, incluso en la cuarta dosis, todavía no estamos, antes de la cuarta dosis, todavía no estamos en un punto donde se alcance ese rango terapéutico. Recién a partir de la cuarta dosis, fíjense, comienza a generarse un efecto donde todos los puntos, incluso los más bajos del fármaco, están dentro de este periodo, ¿ya? Por lo tanto, también es importante determinar justamente cuántas dosis son necesarias para alcanzar este rango terapéutico. Este concepto de MEC equivale, ¿no es cierto?, a la concentración efectiva mínima. ¿Qué quiere decir eso? La mínima concentración plasmática necesaria para que finalmente el fármaco ejerza su acción terapéutica. Mientras que el MTC corresponde a la concentración mínima tóxica, ¿ya?
también se le llama de otro, se le puede llamar concentración máxima también, en algunos lugares aparece, pero que tiene que ver con que a partir de este sitio en adelante comienzan a aparecer efectos asociados a toxicidad del fármaco. ¿Ya? Por lo tanto, lo ideal es justamente ir monitoreando esto, que tiene que ver no simplemente con el tiempo, sino que también con la cantidad de fármaco que se está administrando en cada dosis para mantener justamente dentro de lo que es ese efecto mínimo. ¿Ya? Ahora, eh, en general, la mayoría de las drogas necesitan un periodo entre 5 a 7 vidas medias para alcanzar su estado estable. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Recién entre 5 y 7 vidas medias del fármaco va a ser donde van a alcanzar su estado estable. Em, Aquí esto tiene que ver con la concentración mínima, ¿no es cierto?, que alcanza el fármaco y que va a ser dentro, que va a ser finalmente asociada a un efecto. Y hay otros elementos que nos pueden ayudar en el análisis de esto, como es el área bajo la curva que se alcanza después de cada uno de estos pics, asociados justamente a esta ventana de rango terapéutico. Factores que van a influenciar la disposición de la droga y que tienen que ver con elementos un poco más macro también, por ejemplo, factores demográficos como la edad, el peso, el sexo biológico o la etnia, ¿cierto? Pueden estar asociados en algunos casos a algunos fármacos que van a poder alcanzar concentraciones diferenciales, por así decir, en el plasma. Algunas enfermedades, ¿no es cierto?, sobre todo asociadas a aquellos sitios de metabolización, como son enfermedades hepáticas y renales, ¿no es cierto?, algunas formas de cánceres o cirugía, por ejemplo, cirugía asociada a resección de secciones gastrointestinales, van a afectar obviamente lo que es la absorción. Factores extracorpóreos como la hemodiálisis, por ejemplo, la diálisis peritoneal, también obviamente aquellos fármacos donde eh, que se movilicen finalmente mediante el plasma en aquellos pacientes que, por ejemplo, son dializados o que tienen algún elemento de circulación extracorpórea asociada. Hay que tener también esos elementos en consideración para los cálculos de dosis y los cálculos de tiempo de dosis. Elementos asociados a factores químicos y ambientales, como por ejemplo la alimentación en algunos casos, el pH gástrico. Hay algunos fármacos que se activan, por ejemplo, al entrar en contacto con la acidez gástrica. Si esta no es la correcta, no van a ejercer finalmente la acción porque nunca van a poder activarse, que tienen que ver con con la administración de la droga, con el propio metabolismo y con la excreción de la droga, ¿no es cierto? Son factores que van a influenciar. No los voy a leer todos, pero los dejo acá para que los puedan ver después. ¿Qué sucede en algunos casos? Que lo que se espera generalmente de un fármaco es que a medida que se aumenta la concentración se vaya teniendo un efecto más o menos proporcional a ese aumento en la concentración. Pero en algunos casos existe una respuesta no lineal a los cambios de dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente existe una cinética que no es de orden cero, una cinética que no es lineal, ¿ya? En algunos fármacos, como por ejemplo fármacos o drogas, como van a ser el etanol, los salicilatos, la fenitoína o las teofilinas, por ejemplo, siguen una cinética que no es lineal. ¿Y qué quiere decir eso? Que en algunos casos pueden tener un efecto proporcional dosis-respuesta, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también, aquí está expresado, esa respuesta finalmente está expresada como el alcanzar el estado estable. Eso quiere decir alcanzar esa concentración donde el fármaco no va a caer por debajo de la concentración efectiva mínima y tampoco va a aumentar por sobre la concentración tóxica mínima, ¿sí? Pero sobre ciertos puntos, a medida que se aumenta la concentración o la dosis de ese fármaco, finalmente se van a encontrar una respuesta no lineal, ¿ya? Aumentando finalmente su concentración a nivel plasmático, ¿ya? Por lo tanto, también en aquellos fármacos donde puede existir una respuesta no lineal, hay que tener especial cuidado al momento de ayudar o apoyar finalmente a la toma de decisiones al clínico de cómo y cuándo se tienen que realizar estas dosis.
A nivel de cómo se distribuyen, por así decir, los fármacos en el organismo, existen dos modelos farmacocinéticos que tienen que ver con el modelo de un compartimento, ¿no es cierto? Donde al momento de administrar una dosis, esta se absorbe y llega a un solo lugar, por así decir, de almacenamiento. No quiero decir de almacenamiento como algo estacionario, ¿ya? Un pool tiene que ver con un montón de cosas, con un conjunto de cosas que están en un determinado lugar. Tiene que ver finalmente con que la distribución de la droga va a ser finalmente en un solo compartimento biológico, podríamos decir, lo que puede ser el plasma, ¿no es cierto? Que puede ser el sitio activo o el órgano donde tiene que funcionar finalmente este fármaco. Pero por lo tanto aquí se genera el metabolismo en este único punto y finalmente la eliminación. Por lo tanto aquí existen metabolitos o drogas parentales finalmente o elementos asociados a la droga que se liberan. Pero en el modelo de dos compartimentos puede que ese fármaco, ¿no es cierto?, se justamente distribuya en no solamente un pool central, sino que puede tener también un pool periférico. Eso quiere decir un lugar donde también se está metabolizando ese fármaco y eso va a tener que ver con la eliminación. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se absorbe puede que este fármaco alcance ese primer lugar de almacenamiento, por ejemplo, que puede ser el hígado, pero también después de un momento puede tener un segundo lugar de metabolización que puede ser el riñón, por poner un ejemplo, digamos, simple, ¿ya? Por lo tanto, la eliminación va a depender tanto de cómo se estén comportando en ese caso elementos asociados a el primer compartimento, en nuestro ejemplo el hígado, y el segundo compartimento también, que en nuestro ejemplo era el riñón, ¿ya? O sea, es un poco más complejo estimar justamente cuál va a ser finalmente la tasa que va a alcanzar ese fármaco a nivel del plasma, a nivel de su eliminación, justamente porque existe, por así decir, un segundo compartimento que está también aportando, entre comillas, a la concentración que puede alcanzar. Y en aquellos casos también es un poco más complejo de estudiar y hay que pensar en estrategias asociadas a estos modelos. Esto lo podemos ver también en base a cómo se comporta en el plasma. Por ejemplo, en el modelo de un compartimento, donde tenemos este modelo dosis-absorción, ¿no es cierto? Distribución en un compartimento y finalmente una eliminación. Cuando se administra una dosis, finalmente este puede ser el modelo que se sigue, ¿no es cierto? Existe una disminución monoexponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente cae en una sola línea recta y que se va a describir esta disminución mediante una constante de eliminación o K, que tiene que ver con la pendiente finalmente que tiene esta curva cuando yo la grafico en base al tiempo y en base a las concentraciones plasmáticas. O sea, voy midiendo cuál es la concentración en el tiempo posterior a la primera dosis, ¿no es cierto? Y después de un cierto tiempo puedo ir viendo cuál es la concentración que se alcanza y así puedo establecer esta relación lineal donde finalmente la pendiente de esa recta va a corresponder a esta constante de eliminación y que va a estar relacionada con la vida media del fármaco, que aquí está expresada como esto T sub un medio, que tiene que ver con la vida media justamente de ese fármaco. Por lo tanto, la gracia de esto es que en los modelos farmacocinéticos de un solo compartimento, la concentración del fármaco puede estimarse en cualquier momento, siempre y cuando se conozca cuál fue el tiempo o la concentración original, ¿no es cierto?, que hubo después de una dosis, que está aquí expresada como cero, y cuando se conozca la constante de eliminación y el tiempo. ¿Ya? Entonces se puede saber la concentración conociendo esos tres factores en cualquier minuto. Sin embargo, en los modelos que son de dos compartimentos existe una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque en estos casos la disminución de la concentración, que está aquí la concentración original expresada como, ¿dónde está? Aquí, está expresada también como C0, ¿ya? Y esa expresión o esa concentración finalmente va a estar afectada tanto por una fase de distribución que va a corresponder a una constante asociada a una primera, ¿no es cierto? O una primera pendiente que está aquí mencionada como alfa, ¿no es cierto? Y también por la fase de eliminación, ¿ya? Que tiene una segunda constante y que va a tener una pendiente beta. Por lo tanto, en estos casos, la concentración va a ser una función finalmente tanto de estas dos constantes como de la concentración inicial y del tiempo. Por eso es importante
observar, ¿no es cierto?, y medir aquellos modelos o aquellos fármacos que se asocian a un modelo de dos compartimentos, tener mucho más claro cuáles van a ser, ¿no es cierto?, los elementos de eliminación, de distribución en el plasma, porque poder encontrar la concentración ideal en ciertos momentos puede ser un poco más complejo que en aquellos que se distribuyen en un solo compartimento. Hasta aquí, farmacología básica, ¿cierto? Simplemente refrescar la memoria respecto a lo que es farmacología. Ahora ya vamos a pasar a lo que es propiamente el laboratorio clínico. Ya vamos a ir hablando un poquito de cuáles son los fármacos que deben monitorearse, por qué deben monitorearse y algunos ejemplos de fármacos que son normalmente monitoreados en el laboratorio. Hablando ya lisa y llanamente de lo que es la gestión o manejo de drogas terapéuticas por el metabolismo. ¿Por qué hago esa acepción que pongo gestión o manejo? ¿Ya? En algún momento de la historia esto se conocía como monitoreo de drogas terapéuticas y de ahí el acrónimo TDM, ¿no es cierto? Del anglicismo asociado a Therapeutic Drug Monitoring, ¿sí? Por eso TDM. Sin embargo, hoy día se reconoce que el rol que tiene el laboratorio va mucho más allá de lo que es el simple monitoreo, ¿sí? Porque en base a la información que entrega el laboratorio asociado a justamente los niveles que tiene una droga determinada en un determinado paciente en un determinado momento, se toman decisiones asociadas a cuál va a ser, por ejemplo, la magnitud de una dosis, cuál va a ser la cantidad finalmente de fármaco que se va a entregar, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Además de evaluar en algunos casos también medidas asociadas a el cambio de fármacos por alguno que tenga, por ejemplo, un efecto menos tóxico o justamente el cambio de un fármaco que pueda tener un mejor efecto. ¿Ya? En algún caso hay fármacos que finalmente no tienen efecto. Hay algunos individuos que también se reconocen como respondedores o no respondedores a ciertas terapias y es justamente asociados a aquellos elementos farmacodinámicos que veíamos en algún momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, donde se va a utilizar principalmente este concepto del monitoreo, que hoy día le llamamos, ya más que monitoreo, le llamamos manejo ya de drogas terapéuticas. Administración también en algunos textos aparece como administración. Si lo llevamos a la conceptualización actual de esta sigla, ¿no es cierto? Hablaríamos eh, de que esta M ya no viene de monitoreo, ya no sería Therapeutic Drug Monitoring, sino que sería Therapeutic Drug Management. Y la palabra management tiene que ver con la administración, pero la administración desde el punto de vista de la gestión, no de la administración desde el punto de vista de dar un fármaco. ¿Ya? Porque eso obviamente no le corresponde al tecnólogo médico, no le corresponde al laboratorista. La administración del fármaco puede ser un elemento asociado al clínico propiamente tal. ¿Ya? Pero esta M, para que hagan, digamos, para que se recuerden, finalmente viene de ese concepto de la administración. Y por eso que hemos cambiado el concepto de administración por el concepto de manejo. ¿Ya? Y así también se mantiene la M en esta sigla. ¿Ya? Ahora, fármacos que se van a monitorear van a estar principalmente en estos 5 grandes elementos de la medicina, podríamos decir, asociados a fármacos utilizados en cardiología, en algunos agentes utilizados en enfermedades infecciosas, sobre todo bacterianas y fúngicas. ¿Ya? En neurología y psiquiatría también se utilizan bastante fármacos que sobre todo van a ayudar a controlar, por ejemplo, el tono GABAérgico, a controlar en algunos casos epilepsia, por ejemplo. También van a ser drogas que generalmente se van a monitorear. Y en el caso de trasplantes, cuando existe trasplante de algún órgano, también hay drogas, ¿no? Sobre todo drogas inmunosupresivas que necesitan ser monitoreadas durante un tiempo bastante, digamos, prolongado por el laboratorio. Y finalmente, esto tiene que ver con dos cosas, ¿no es cierto? Con poder poner en la balanza tanto los efectos nocivos como los efectos benéficos que puede tener un fármaco. Aquí hay un tercer elemento que no está acá y que tiene que ver con lo que estaría al medio de esto, ¿sí? Que son el efecto deseado que tiene un fármaco.
Ya, este es un chiste viejo, clásico y fome, pero que en el fondo quiere decir que el remedio es peor que la enfermedad en muchos casos. ¿Ya? Y por lo tanto lo que busca este concepto del manejo de drogas terapéuticas por el laboratorio es evitar que la balanza se incline hacia los efectos nocivos, ¿no es cierto? Los efectos pleiotrópicos son una cosa circunstancial, pero más que el efecto pleiotrópico acá tiene que ser el efecto deseado sin finalmente encontrarme con efectos indeseados del fármaco, ya que sean nocivos. Por lo tanto, aquí es donde el rol muchas veces es clave eh, que tiene el laboratorio. Como les decía, no siempre se le da tanta importancia porque pasa como un metabolito más. ¿Ya? En algunos laboratorios incluso no está determinado como una sección aparte. De hecho, en la mayoría no lo está. No hay ningún problema con eso. Pero sí hay que tener en consideración de que muchos fármacos tienen consideraciones preanalíticas, analíticas y postanalíticas diferentes al resto de los analitos que nosotros regularmente analizamos en el laboratorio. Por lo tanto, el objetivo principal que tiene el manejo de drogas terapéuticas por el laboratorio va a ser evaluar la respuesta del paciente a un determinado régimen medicamentoso, ya que tiene obviamente una dosificación, que tiene una temporalidad asociada. Esto, además de generar una menor tasa de efectos adversos, también involucra un menor costo asociado, ¿ya? Porque al tener una administración, y cuando digo, insisto, administración me refiero al ente más gerencial respecto a cómo se está llevando una terapia, si se está llevando con el fármaco correcto y las dosis correctas, también la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que se administra un fármaco puede ser reducida, ¿ya? Y eso también puede generar un menor costo que muchas veces se traspasa también al usuario, ¿ya? Por lo tanto, también es importante eso ahí. Y lo que le decía, ¿no es cierto?, recién de que tiene que ver con este concepto de el monitoreo de drogas terapéuticas, siempre pensando en alcanzar justamente la concentración efectiva mínima sin alcanzar la concentración tóxica mínima, ¿sí? Siempre aquí este elemento no aparecía en el gráfico anterior, hay un periodo de latencia o de desfase que va a ser aquel periodo, ¿no es cierto?, en el cual el fármaco finalmente se demora entre una dosis, el momento de una dosis y el momento cuando comienza a alcanzar las concentraciones asociadas a los efectos que se desea, ¿ya? Y que tiene que ver con ese periodo de latencia o retraso o desfase, como quieran llamarlo. Cuando generalmente se administra una droga, ¿no es cierto? Este es el flujograma que se sigue. Se hace un diagnóstico, se selecciona una droga cuando existe un tratamiento farmacológico para esa droga, se genera un esquema, ¿no es cierto? Un calendario de dosaje que está asociado a alcanzar una concentración plasmática determinada. En aquel caso se administra la droga y pueden ocurrir dos escenarios. Puede ocurrir que finalmente lo que se espera, el efecto esperado en el paciente se alcanza, ¿no es cierto? O puede que no se alcance, ¿sí? Y en aquellos casos se tiene que ajustar finalmente un modelo farmacocinético apropiado, ¿no es cierto?, a el usuario y volver, ¿no es cierto?, a generar elementos asociados a ajuste de dosis si es que se necesitan. Y es aquí donde la información que genera el laboratorio es clave. Acuérdense que el laboratorio, la información que entrega, se basa en el concepto de medicina de laboratorio basada en evidencia, ¿sí? Esta toma de decisiones asociada a cuál es la dosis, cuál es el esquema de dosificación, viene justamente muchas veces apoyada en esa evidencia que entrega el laboratorio, ¿sí? Si las concentraciones plasmáticas son las aceptables, ¿no es cierto? Sin la aparición de efectos o de concentraciones asociadas a efectos tóxicos, se puede continuar ese esquema de dosaje. Si, por ejemplo, no se han alcanzado las concentraciones efectivas mínimas, lo más probable es que hay que ajustar esa dosis, ya sea aumentando la concentración de cada una de las dosis o disminuyendo el tiempo entre estas dosis. Y si obviamente estamos cercanos a aquella concentración tóxica, bueno, lo contrario, ¿no es cierto? Disminuir dosis o disminuir la temporalidad, aumentar el intervalo de tiempo finalmente en donde se está dando finalmente ese fármaco. Pero toda esa información proviene justamente de esos datos, ¿sí? Del dato del laboratorio de
cómo se está comportando ese fármaco en el plasma en un determinado momento, pensando en este principio también de la homogeneidad cinética. ¿En qué medicamento se debe aplicar entonces manejo de drogas terapéuticas o este concepto? Vamos a decir qué fármacos se tienen que monitorear finalmente, ¿ok? Aquellos que posean un rango terapéutico estrecho, ¿ya? Donde la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima estén muy cercanas. Ya en aquellos casos son elementos donde el monitoreo del laboratorio de estos fármacos por el laboratorio debe realizarse. Cuando se utiliza una terapia de largo plazo, ¿ya? Las terapias de largo plazo en algunos casos pueden estar asociadas también a elementos como por ejemplo adecuación del organismo a una determinada concentración del fármaco, haciendo que se aumente por ejemplo la tasa de eliminación. En aquellos casos, una misma dosis con el tiempo va a ir siendo menos efectiva porque se está eliminando más, se está metabolizando menos por las razones que sean, pero puede que a la larga esa concentración genere un efecto menor al que se desea. Por lo tanto, también hay que ir monitoreando para poder hacer los ajustes que sean necesarios en el tiempo. Cuando existe una correlación entre la concentración sérica y la respuesta clínica. ¿Por qué? Porque en el fondo esto es como un agregado a lo anterior. Imagínense que tenemos una terapia a largo plazo, pero que esa terapia finalmente, el fármaco que se está utilizando, la concentración que alcanza en su sitio de acción no se correlacione con la concentración que se alcanza en el plasma. O sea, no se aplica este principio de homogeneidad, ¿no es cierto? En aquellos casos no sirve la aplicación del monitoreo de drogas terapéuticas porque lo que está en el plasma no nos va a dar una idea de lo que está ocurriendo en el sitio de acción del fármaco. ¿Ya? Por lo tanto, es un, vamos a decir, un requisito, por así decir, que los fármacos puedan tener esta correlación entre el plasma o suero y la respuesta que se está esperando. También otro caso donde se necesita monitorear es cuando un fármaco posee una amplia variabilidad intraindividual o interindividual asociada a la farmacocinética. Eso quiere decir que finalmente su farmacocinética va a depender mucho de los factores del receptor, de los factores aquí de la persona en el fondo que está recibiendo el tratamiento. Además de eso, en aquellos casos donde no se tenga un buen biomarcador asociado a un resultado terapéutico, también es necesario aplicar, por ejemplo, este monitoreo. ¿A qué se refiere con un biomarcador? Algún elemento que sea fácilmente monitoreable, ¿ya? Y que me refleje la acción que está teniendo la droga, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me puede ocurrir, cuando estamos pensando en por ejemplo, algún fármaco asociado a, bueno, no se usa tanto, pero algún fármaco asociado a la disminución de la acción de un virus de la hepatitis, por ejemplo. ¿Ok? No es tan eficiente medir la concentración de ese fármaco, ¿ya? En el sentido de que es mucho más eficiente para el laboratorio medir la concentración de transaminasa, en el entendido de que para una hepatitis aguda, por ejemplo, las transaminasas van a ser un reflejo directo de la tasa de destrucción de tejido hepático, ¿ya? Por lo tanto, se indica que obviamente si un fármaco está ejerciendo la acción necesaria sobre el hígado, disminuir, no sé, la carga viral, lo que sea, uno de los elementos de los biomarcadores simples, fáciles y comunes de poder hacer en el laboratorio es, por ejemplo, la medición de transaminasa. En esos casos no aplicaría o no sería necesario aplicar el monitoreo por sobre el fármaco. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es medir el fármaco directamente en el plasma, ¿ya? A través de métodos inmunológicos, a través de radioinmunoensayo, a través de FPIA, ¿no es cierto? A través de espectrometría de masa, lo que sea, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo es medir el fármaco como analito, ¿ya? Cuando existe algún elemento de fácil monitoreo que se correlacione con el efecto terapéutico esperado, obviamente en aquellos fármacos en donde tienen un amplio rango terapéutico, donde no hay aparición de efectos tóxicos con determinadas dosis bien descritas, ¿no es cierto? No es necesario medir el fármaco, se puede medir un elemento secundario. Además, también va a ser necesario monitorear esos fármacos cuando se administran con otros compuestos que pueden interactuar finalmente con estas moléculas generando algún efecto deleterio, algún efecto nocivo.
Entonces, el uso apropiado de este concepto, ¿no es cierto? O el uso apropiado del monitoreo o manejo de drogas terapéuticas tiene que ver con varios puntos que están acá, ¿no es cierto? Que tiene que ver con maximizar y acelerar la eficacia, reducir al mínimo la toxicidad. En aquellos pacientes que tienen historial incierto de drogas también es un aporte, ya que se puede tener un registro, se puede seguir digamos, una historia clínica de forma mucho más eficiente. También en aquellos casos donde hay mala respuesta al fármaco inicial o deterioro después de una buena respuesta, también en la evaluación, ¿no es cierto?, del cambio de terapia o en la evaluación de por qué finalmente un fármaco responde o no responde en un determinado paciente. También cuando existen cambios en la función hepática o renal, la mayoría de los fármacos que tienen metabolización va a ser metabolización a nivel hepática o a nivel renal. Por lo tanto, cuando existen cambios asociados a algunos de esos órganos que pueden estar reflejados en condiciones previas que tenga el paciente o en condiciones que se generen durante el curso de la patología, como puede ser una enfermedad renal, una lesión renal aguda, por ejemplo, o una hepatitis aguda en algunos casos, tienen que también considerarse y permite justamente el uso apropiado de este manejo de drogas terapéuticas poder observar cuál es el efecto que tienen estas determinadas condiciones que están previas o que pueden aparecer. Interacciones entre diferentes fármacos, muy importante cuando hay multiterapia, ¿no es cierto? Cuando se utilizan varios fármacos, también la interacción entre estos puede ser importante, ya que pueden anularse, pueden potenciar un efecto o pueden incluso al interactuar generar elementos metabolitos tóxicos para el organismo. También importante en la individualización de cada terapia, obviamente asociada a estos efectos farmacodinámicos. Cada persona va a responder de forma ligeramente diferente con respecto a determinados fármacos. Además, ayudar en futuras decisiones sobre la terapia, lo que ya hablábamos de cuándo continuar la terapia, cada cuánto tiempo las dosis, en aquellas terapias que son de largo aliento, en qué momento se deben hacer ajustes de dosis, etcétera, y también establecer perfiles farmacocinéticos propios de cada individuo cuando existan, ¿no es cierto?, diferencias respecto a la respuesta que se está obteniendo asociada a un determinado fármaco. ¿En qué casos el monitorear un fármaco va a tener un valor limitado? ¿Cuándo? Por ejemplo, la concentración plasmática de la droga obviamente no se correlaciona con la respuesta. Aquí hay que estudiar caso a caso cuál finalmente es el valor que puede tener monitorear o no el fármaco en el plasma, en el entendido de que lo que esté en el plasma puede no reflejar lo que está ocurriendo finalmente en el sitio activo y por lo tanto no reflejar la respuesta. Cuando existen metabolitos activos que pueden complicar la interpretación, ¿sí? Cuando aparezcan elementos secundarios, ¿no es cierto?, que pueden hacer mucho más complejo el estudiar incluso el plasma o estudiar la droga directamente en el plasma. Cuando los efectos tóxicos pueden ocurrir a cualquier concentración plasmática de la droga, ¿ya? Y aquí entra el ejemplo de los fármacos que tienen que ver con la terapia contra el cáncer, ¿no es cierto? La terapia biológica muchas veces, donde siempre va a haber un efecto deleterio, ¿sí? Y por eso es que muchas veces estos fármacos, en su mayoría, no se monitorean. Ya hay algunos que sí, vamos a ver cuáles también, pero hay muchos que no se monitorean justamente porque independiente de la dosis que haya, va a haber un efecto nocivo, ¿ya? Entre comillas. Acuérdense que en los casos de la terapia con quimioterapia, lo que se busca es eliminar las células tumorales o reducir su cantidad, ¿no es cierto? Pero a un costo también bastante elevado, que es la destrucción de células que no tienen nada que ver muchas veces con el proceso en sí, ¿ya? Y eso es así y ocurre. O sea, ahí el efecto, digamos, hay que evaluar justamente el costo-beneficio para el paciente de esa terapia y en la mayoría de los casos el costo-beneficio es alto. O sea, si bien se paga en sentido biológico bastante, ¿no es cierto? El efecto que se obtiene también es bastante amplio, o sea, una ampliación en los años de vida, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. En esos casos, limitado, o sea, no es que no se pueda medir, pero el valor va a ser limitado, ¿ok? Cuando no hay consecuencias asociadas a la concentración plasmática de la droga, que independiente de la cantidad que haya, ¿no es cierto?, el efecto puede ser lineal. ¿Ya? Puede que alcanzando una cierta concentración el efecto de la droga va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Y no van a haber efectos tóxicos después de una determinada concentración. O cuando la ventana terapéutica sea
amplia, lo que se denomina un alto índice terapéutico. Eso quiere decir que la concentración mínima necesaria para que actúe y la concentración tóxica están bastante separadas, al contrario de lo que ocurría en el caso anterior. ¿Qué fármacos no requieren que se monitoreen? Cuando, por ejemplo, los puntos clínicos son de fácil monitoreo, asociados a otros elementos, ¿ya? Como puede ser fármacos que ayudan a controlar la presión arterial. Es mucho más sencillo medir la presión arterial o la tensión arterial que medir el fármaco, obviamente. Que alteran la frecuencia cardíaca o el ritmo, la temperatura corporal, el volumen de orina, el nivel de inflamación. Todos aquellos fármacos es más fácil medir su efecto por otras vías, ¿ya? Por ejemplo, si estamos utilizando un fármaco antipirético, la forma más sencilla de monitorear el resultado va a ser no viendo cuál es la concentración de ese fármaco en el plasma, sino que midiendo la temperatura corporal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos otro caso de un punto clínico fácilmente monitoreable. ¿Y en qué otro caso tampoco se necesita monitorear estos fármacos? Cuando las concentraciones plasmáticas de la droga se correlacionen bien con los efectos terapéuticos o tóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente los efectos están muy bien descritos, ¿ya? Y se sabe cuándo van a ocurrir efectos terapéuticos y efectos tóxicos. Caso más típico, más clásico, paracetamol. Paracetamol obviamente no se monitorea a menos que esté actuando como un elemento tóxico, que ya es otro cuento, ¿no es cierto? Pero se conoce más o menos bien cuáles son sus rangos terapéuticos, cuándo va a ejercer su acción, cuántas son las dosis que se necesitan y cuánto se necesita también para llegar más o menos a un efecto tóxico. ¿Ya? Por lo tanto, en aquellos casos donde están bien descritos o la correlación es bastante estrecha entre los efectos terapéuticos tóxicos y la concentración plasmática, tampoco se requiere de monitorear aquellas drogas. ¿Cuáles van a ser drogas de monitoreo común o rutinario? Por ejemplo, drogas asociadas con control de la epilepsia, de algunas infecciones fúngicas y bacterianas, de la función respiratoria y cardíaca, así como de la supresión de la respuesta inmune, como veíamos en casos de trasplantes de órganos sobre todo. Factores que pueden afectar, ¿ya? Finalmente, este monitoreo vamos a tener factores preanalíticos, obviamente, como puede ser la exactitud de la dosis. Siempre está aquí el factor humano, ¿no es cierto? Que uno es la dosis que se calcula, que eso ya puede ser un factor asociado, un mal cálculo de la dosis. En segundo lugar, la dosis que se prepara, ¿ya? Muchos también fármacos necesitan de una preparación previa, no es llegar y sacar una pastilla y administrarla o tomar un vial y inyectar, ¿no es cierto? Muchas drogas requieren de diluciones, requieren de preparaciones especiales que pueden afectar justamente y que pueden estar diferenciadas de lo que es el cálculo. El cálculo es lo ideal, pero al momento de aplicar puede haber también ahí la introducción de algún error que puede finalmente estar directamente relacionado a un error preanalítico. También el tiempo de muestreo apropiado, el tiempo de muestreo aquí es vital, ¿ya? Y nos vamos a salir un poquito del esquema de la toma de muestra por la mañana, que es como típico y clásico en bioquímica clínica. Aquí hay que ajustarse a el comportamiento de cada una de las drogas finalmente. Hay drogas que tienen ciclos de 6 horas, bueno, la muestra tendrá que ser tomada cada 6 horas, ¿sí? De hecho ocurre en algunos casos tratamientos con fármacos como metotrexato, por ejemplo, se puede monitorear cada 12 horas, cada 6 horas, también en etapas iniciales, y en aquellos casos la muestra tiene que ser tomada a intervalos de 6 horas. Estamos hablando a las 6 de la mañana, después a las 6 de la tarde y después a las 6 de la mañana, o incluso cuando está en etapa inicial se hace 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche, ¿ya? Y hay que tomarla, y no hay otra forma, ¿sí? Porque esa va a ser en el fondo o ese va a ser el comportamiento que va a tener el fármaco. Lamentablemente nosotros no lo podemos elegir. Importante entonces el tiempo de muestreo apropiado. ¿Cuánto dejamos pasar? Incluso en qué horario se hace. Ya dependiendo de que si hay alguna interacción con elementos que puedan seguir un ritmo circadiano. ¿Ya? Recolección y manejo de las muestras. Obviamente aquí hay que ceñirse finalmente a cada droga específica, cómo debe ser colectada. En algunos casos vamos a poder utilizar suero, en otros vamos a poder utilizar plasma heparinizado, en algunos casos vamos a poder utilizar plasma con EDTA, en otros no.
¿ya? Sobre todo si son metabolitos que tienen que ver algo con el calcio, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos casos también revisar cada fármaco, hacer la investigación inicial de cómo debe tomarse la muestra, importante. Además de esto, observar los cambios fisiológicos que tiene el paciente y aquí va a ser importantísimo, por ejemplo, la concentración de albúmina y también la concentración de otras proteínas séricas, porque acuérdense que la albúmina funciona como una micro en el organismo, llevando cosas, ¿sí? Lleva cosas, transporte, una de sus principales funciones, no la única, pero una de sus principales funciones, transportar. Y muchas de las drogas, de los fármacos que se utilizan se transportan en el plasma mediante albúmina. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una disminución de la proteína transportadora, la albúmina, vamos a tener también cambios a nivel farmacodinámico y farmacocinético. Más farmacodinámico que cinético, sí, pero cambios a fin de cuentas. ¿Ya? En justamente lo que se espera, en el efecto que se espera que tenga ese fármaco en ese determinado individuo. También tenemos factores analíticos, obviamente, ya que van a afectar los resultados, donde por ejemplo va a estar la selectividad del método para el fármaco objetivo. La selectividad va a tener que ver con la capacidad de detectarlo, ¿no es cierto? Con sus concentraciones mínimas detectables, la precisión obviamente del método que tenga, estamos hablando de la precisión analítica, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el grado de variabilidad que voy a tener entre los resultados, la disponibilidad de materiales de referencia estandarizados, importantísimo cuando queremos establecer, por ejemplo, relación de curvas de dosificación. Tenemos que obviamente contar con estándares, al igual que con cualquier analito, pero aquí no estamos hablando simplemente de metabolitos simples como azúcares, lípidos o proteínas, sino que podemos estar hablando de elementos que son químicamente mucho más complejos, que incluso puede ser mucho más complejo transportarlos y de forma estandarizada. Acuérdense que para poder establecer un patrón, para poder calibrar finalmente, la gracia de las soluciones que usemos como calibradores es que tienen que estar estandarizadas. Y por lo tanto muchas veces lograr esa estandarización es complejo, sobre todo cuando es un material que tiene que enviarse a diferentes puntos geográficos. Por lo tanto, no siempre van a estar disponibles esos fármacos como materiales de referencia para poder elaborar calibraciones finalmente. Una también complejidad de esto. Y cuando existen interferentes. Al igual que en la mayoría de las mediciones bioquímicas, ¿no es cierto? Los interferentes acá son un problema. Podemos tener presencia de anticuerpos, ya pueden ser anticuerpos generados por el propio organismo o anticuerpos que pueden ser de una misma terapia, ¿ya? Con anticuerpos que pueden justamente interactuar con el ensayo. Acuérdense que la mayoría de los ensayos que se utilizan para esto van a ser en base a inmunoensayos. ¿Ya? Por lo tanto, si existen anticuerpos, se puede, por ejemplo, generar efectos de prozona en algunos casos cuando hay una carga importante de anticuerpos propios, ¿no es cierto? O circulantes, vamos a decir, en el paciente que pueden de alguna forma generar resultados discutibles al momento de analizar en el laboratorio. Dicho esto, vamos a pasar ahora a lo que van a ser diferentes tipos de fármacos. Vamos a pasar esta parte un poco más rápido. Uno de los principales grupos, como veíamos, van a ser los antiepilépticos, que fueron las primeras clases de medicamentos que comenzaron a dosificarse y que por lo tanto comenzaron a monitorearse por el laboratorio, asociados sobre todo a los elementos de infradosificación y la sobredosis, que ambas tenían efectos no deseados. Obviamente la infradosificación porque no tenía un efecto clínico y la sobredosis porque tenía efectos también que incluso podía manifestarse como una mayor propensión a lo que se quería tratar. En este caso, ¿no es cierto? Convulsiones, ¿no es cierto? Ataques de lo que se conoce como ataque de epilepsia. Por lo tanto, hacía difícil optimizar las dosis asociadas a cada uno de los casos. Además, los efectos tóxicos y terapéuticos de los primeros fármacos que se utilizaron mostraban relación con las concentraciones séricas. Entonces fueron los primeros medicamentos que se controlaron, como decía, bueno, lo mismo que estaba antes, pero ¿cuáles van a ser los principales mecanismos de acción? Y los antiepilépticos los vamos a dividir en tres grupos. Vamos a tener aquellos que actúan sobre canales iónicos, los que actúan sobre el potenciamiento del tono GABAérgico y que tienen mecanismos múltiples.
Entonces, la utilidad principalmente del monitoreo de estas drogas, de estos antiepilépticos, radica en comparar las concentraciones en estado de equilibrio o estado estable versus los rangos terapéuticos y los umbrales tóxicos. En este caso, el monitoreo de las drogas se va a utilizar al principio de la terapia para asegurar que las concentraciones en estado de equilibrio se han alcanzado antes de evaluar la eficacia. Y aquí es importante que la concentración primero esté en equilibrio y de ahí se evalúa si la droga es eficaz o no. Entonces aquí vamos a tener fármacos que muestran una farmacocinética no lineal y o variable. Por lo tanto, muchos antiepilépticos tienen este efecto, ¿no es cierto?, de uno o más compartimentos o por algún motivo no se correlacionan bien con un modelo lineal, ya, de un modelo farmacocinético lineal. También en terapia de mantenimiento también se va a utilizar, no solamente al inicio, sino que también cuando hay una terapia de mantenimiento, para identificar las interacciones entre diferentes fármacos, gestionar los cambios de dosis o formulación del fármaco y evaluar el cumplimiento. Sobre todo si hay evidencias físicas, signos de fracaso terapéutico o aparición de elementos tóxicos. Entonces, finalmente, evaluar cuál es la eficiencia del fármaco y si hay que cambiarlo o no cambiarlo. Para el monitoreo, generalmente se realizan inmunoensayos que tienen ahora baratos, entre comillas, ¿no es cierto?, rápidos y que están disponibles para varios analizadores. Cuando no están disponibles estos o se requiere una mayor sensibilidad, se puede usar cromatografía. En aquellos casos donde, por ejemplo, los metabolitos farmacológicamente activos son importantes para monitorear con el fármaco original y hay que monitorear tanto el fármaco original como también los metabolitos que se generan de este fármaco. Cuando no existen métodos inmunológicos comerciales, también se puede usar cromatografía. Cuando los métodos comerciales están llenos de poca especificidad, cuando tienen muy poca especificidad. Y también la gracia de la cromatografía es que permite el análisis simultáneo de múltiples drogas y sus metabolitos, a diferencia de lo que hace el inmunoensayo. Y ahí por eso que dice analito único. La cromatografía, para quienes no se recuerden, hoy día la forma más común de cromatografía es la cromatografía líquida de alta precisión o HPLC, en donde lo que se hace es que se hace pasar una muestra a través de una columna que tiene afinidad con los diferentes elementos que tiene esa muestra, asociando un mayor retraso o una mayor velocidad de migración en algunos casos. Aquellos que sean menos afines van a pasar más rápido por una columna, aquellos que sean menos afines pasan más lento y por lo tanto se separan finalmente, me permite separarlos, poder identificarlos por separación, cuánto es el tiempo que se demora, ¿no es cierto? Y además cuantificarlos. Si quieren ver eso un poco más en detalle, lo conversamos en la clase de toxicidad, así que pueden volver en esa clase. Las formas de medir fármacos y elementos tóxicos son prácticamente las mismas, ¿ya? Así que no voy a retomar eso nuevamente. Ojo también aquí, como decíamos, con las proteínas plasmáticas. En algunos casos las proteínas plasmáticas, sobre todo cuando estamos utilizando cromatografía, van a ser molestas y tiene que ver con que la cantidad relativa de proteínas en el plasma es muchísimo. O sea, estamos hablando de drogas que van a estar en el orden de los microgramos en algunos casos incluso menos, nanogramos, y estamos hablando de las proteínas que están a nivel de los gramos. Por lo tanto, ocurre este efecto de que muchas veces las proteínas, sobre todo cuando estamos tratando fármacos proteicos, molestan y podrían en algunos casos removerse, ya con diferentes técnicas que permiten remover las proteínas séricas y posterior a eso realizar la aplicación de las diferentes técnicas para poder monitorear. Saliva podría usarse, pero está todavía en estudio, no es tan común que todavía se utilice. Antiepilépticos específicos se dividen en dos grupos, tradicionales y contemporáneos, de acuerdo a cuándo fueron establecidos. Algunos, fíjense que están en los dos grupos, ya porque son viejitos, pero también se reintrodujeron. Eso fue lo que pasó, que se dejaron de utilizar en algún momento y fueron reintroducidos para ser utilizados. Estos antiepilépticos en general ayudan a prevenir o minimizar los procesos convulsivos que ocurren mediante el aumento de los procesos inhibitorios, por ejemplo, mejorando la respuesta GABA, ¿no es cierto?, del ácido GABA aminobutírico, la neurotransmisión mediada por inhibición de procesos excitatorios, por ejemplo, modificando el voltaje o modificando los canales iónicos activados por ciertos ligandos,
o también, por ejemplo, la neurotransmisión mediada por glutamato, por ejemplo, y ayudando también a elementos como el dolor neuropático, la migraña, los trastornos psiquiátricos, ¿no es cierto? Y para manejar también las adicciones. Y en general lo que hacen justamente es poder eh, interactuar de diferentes mecanismos. No voy a entrar en los mecanismos neuronales, ¿no es cierto?, en cuál lo hacen. Supongo que en fisiología ya habrán visto esto un poco más en detalle, pero van a actuar en diferentes sentidos. Por ejemplo, fíjense aquí, el ácido valproico, valproato, puede actuar directamente asociado a la disminución del tono GABAérgico, por ejemplo. La vigabatrina también actúa a ese nivel. Existen otros como la fenitoína, que la fenitoína actúa directamente sobre los canales de sodio, ¿no es cierto? Ayudando a inhibir un poco la liberación de glutamato, ¿no es cierto? Del neurotransmisor glutamato en el cerebro, generando finalmente este efecto de modulación de la actividad. ¿Ya? Acá lo mismo, ¿no es cierto? Los antiepilépticos pueden actuar a nivel ya sea del receptor GABA, a nivel de los canales de calcio, a nivel del receptor de N-metil de aspartato, que es este que está acá, ¿no es cierto? O a nivel incluso de los canales de voltaje dependientes de sodio. ¿Ya? Entonces van a ir actuando, por ejemplo, diferentes eh, fármacos van a actuar a diferentes niveles, pero finalmente el efecto va a ser justamente ese, un efecto de control de los mecanismos que muchas veces están descontrolados y que generalmente en el caso de la epilepsia son mecanismos excitatorios. O sea, existe una excitación constante neuronal y que produce finalmente la pérdida del control y la generación de los espasmos y los ataques finalmente convulsivos que se sufren en esta patología. Sitios de acción también de los antiepilépticos, en este caso, que lo que hacen es modular la sinapsis GABAérgica. Puede estar a nivel de los canales de cloro, como veíamos. ¿Sí? Las benzodiazepinas actúan, por ejemplo, aumentando la acción alostérica de la acción GABA, ¿no es cierto? Los barbitúricos lo mismo. La progavida también es un GABA mimético, lo que hace también es regular la concentración de los canales de calcio. Otros como por ejemplo el ácido, perdón, la gabapentina, lo que hace es mejorar la utilización de glutamato, que es un precursor del gamma-aminobutirato, ya por lo tanto también ayuda a controlar finalmente el proceso de excitación neuronal. Tenemos también las benzodiazepinas, que tenemos el caso por ejemplo del diazepam, uno de los más clásicos, reduce la excitación neuronal a través de una actividad agonista de GABA A, aumentando el flujo de cloro en la sinapsis. Vamos a tener el diazepam, que se administra ya sea mediante vía rectal o, si es de emergencia, por vía intravenosa y no se utiliza para el control a largo plazo de los trastornos convulsivos. Tenemos también el clonazepam, que se utiliza para manejar crisis, perdón, lo que se denominan las crisis de ausencia, que son episodios breves donde se altera el estado de conciencia y genera un estado de, justamente como su nombre dice, de ausencia. Es como que la persona se pierde finalmente, pero se refleja esto por un estado anormal en el encefalograma, en el electroencefalograma. ¿Sí? Tiene concentraciones séricas que no se correlacionan bien con la eficacia de la toxicidad y puede generar tolerancia en la administración a largo plazo, y por eso es que se genera como una droga de manejo de crisis y tiene un rango terapéutico entre los 20 y los 70 microgramos por litro. Tenemos la carbamazepina, que inhibe la entrada de sodio a la neurona, por lo tanto a altas dosis también inhibe la entrada de calcio con reducción de la liberación de neurotransmisores. 75% está ligado a proteínas, por lo tanto también va a ser importante medir la concentración sobre todo de la albúmina. La eliminación de la primera dosis ocurre entre las 18 y las 55 horas en adultos, y de dosis mantenidas esto se reduce hasta 20 horas. La concentración terapéutica normal va a estar entre 4 y 12 miligramos por litro, y la toxicidad se va a alcanzar por sobre los 15 miligramos por litro o 3 miligramos por litro de carbamazepina libre, no unida a proteínas. Síntomas que van a existir de toxicidad: visión borrosa, parestesis, nistagmo, ataxia, ¿no es cierto? El nistagmo, si, no sé si se recordarán, pero es el movimiento involuntario de los ojos, incontrolable también. Y efectos colaterales puede ser una erupción urticarial,
que generalmente desaparece cuando se corta el fármaco, y la depresión hematológica. El fenobarbital, uno también de los fármacos bastante antiguos, que potencia la inhibición sináptica mediante una acción en el receptor GABA-A también, aumentando el flujo de cloro en la sinapsis, subiendo el umbral de convulsión con inhibición de la propagación de las descargas. O sea, lo que hace en el fondo es volver más resistente, por así decirlo, a la neurona a ese tono de excitación. Aumenta el umbral de convulsión finalmente, haciendo que sea más difícil alcanzar una respuesta asociada a una crisis convulsiva. El tiempo para alcanzar la concentración máxima va a ir de 4 a 10 horas después de una dosis. También una parte importante, aproximadamente la mitad se va a unir a proteínas, y la eliminación va a estar entre las 70 a 140 horas, reducido un poco en los niños y también en la población geriátrica. La concentración terapéutica óptima es de 15 a 40 miligramos, con una toxicidad también asociada a, esto se me pasó de la anterior, ¿sí? Pero lo voy a buscar para cambiarlo, porque esto está hablando de la carbamazepina. Tiene una vida media elevada, por lo tanto se puede recolectar a cualquier hora. La muestra, a eso se refiere. Fenitoína también se utiliza para las convulsiones primarias y secundarias, ¿no es cierto? Interfiere en la actividad de los canales de sodio también, y carece de acción sedante a diferencia de las anteriores. ¿Cuál es el problema de la acción sedante? Que genera adicción, y por eso muchos de los fármacos que vimos anteriormente son fármacos prescritos, fármacos que necesitan de prescripción médica directa, porque incluso algunos están sometidos a control de estupefacientes, porque justamente al generar esta acción de sedación, que puede ser agradable, ¿no es cierto?, puede generar adicción, generándose también en una droga de abuso. Casi la totalidad de estas se encuentra unida a proteínas. El rango terapéutico óptimo va a estar entre 10 a 20 miligramos por litro, o de 1 a 2 miligramos por litro de fenitoína libre. Con concentraciones mayores a 20 miligramos por litro se genera nistagmo y ataxia, ¿no es cierto? La ataxia tiene que ver con la descoordinación en el movimiento de ciertas partes del cuerpo, asociado con este movimiento involuntario y rápido de los ojos, que es el nistagmo. Las concentraciones ya por sobre 35 miligramos por litro generan un efecto contrario al deseado, aceleran las convulsiones, y como efecto colateral podemos tener la hiperplasia gingival, o sea, el aumento de volumen de las glándulas gingivales. El valproato, ácido valproico, que también inhibe la GABA transaminasa, aumentando la concentración de GABA cerebral. Lo que hace en el fondo el GABA es regular el tono finalmente el tono neuronal, disminuyendo la ocurrencia de crisis convulsivas. También modula los canales de sodio. Tiempo de concentración máxima posterior a una dosis, 1 a 4 horas, con una alta concentración también de unión a proteínas. La vida media va a ser después de una primera dosis de 20 horas, y en estado estable de 12 horas. Tiene una vida más corta en niños, y también en neonatos con enfermedad hepática va a tener una vida media que puede ser un poco más larga, justamente por su pobre metabolización a nivel hepático, ¿sí? Tiene una relación pobre entre las dosis y la concentración sérica, por lo tanto hay que evaluar caso a caso cuál es la utilidad de poder medirla, y tiene una concentración efectiva mínima de 50 miligramos por litro. Generalmente la toxicidad asociada a efectos adversos se va a encontrar sobre los 100 miligramos por litro. Existen varios más que están acá. Les dejo esta tablita donde están cada una de las listas con sus rangos terapéuticos, el tiempo medio para alcanzar el estado estable y otros elementos importantes. Algunos antimicrobianos, tenemos algunos antibacterianos como los aminoglucósidos, que lo que hacen es inhibir la síntesis proteica en bacterias gram negativas aerobias, que tiene una baja absorción oral, por lo tanto generalmente se administra mediante vía intravenosa, con una vía de eliminación principalmente renal, y que tiene riesgos justamente asociados a este órgano, como va a ser la nefrotoxicidad o la necrosis tubular renal, y también la ototoxicidad potencialmente irreversible, o sea, la degeneración de los nervios auditivos con pérdida progresiva de la audición. Las concentraciones séricas no llegan de estado estable en tratamientos sostenidos, y por lo tanto se debe valorar también periódicamente el clearance de creatinina, justamente para evaluar la aparición de estos efectos nefrotóxicos. Los glicopéptidos también tienen actividad principalmente, o se utilizan contra las bacterias resistentes a
algunos antibióticos como los estáfilos meticilino resistentes, por ejemplo. Em, Se ha aplicado monitoreo a vancomicina, mejorando la terapia, generando menos riesgo de toxicidad, pero no se ha logrado tener un protocolo óptimo de manejo monitoreo de drogas en estos casos. El parámetro objetivo para la terapia va a ser una relación del área bajo la curva y la concentración inhibitoria mínima de 400 a 10 miligramos por litro. En infecciones más agresivas se necesita un poco más de esa concentración, ¿no es cierto? Y también se puede utilizar para la teicoplanina, pero habitualmente no es necesario, excepto en aquellos pacientes que tengan disfunción renal. Algunos otros aminoglucósidos también se los dejo acá con sus parámetros farmacológicos más importantes. Respecto a los antifúngicos, tenemos varios también, como por ejemplo la flucitocina, tenemos la posaconazola, me perdonan, pero estoy bastante oxidado en lo que es antimicóticos. Pero fíjense que hay varios, uno de los más comunes también la anfotericina B, tiene un nivel tóxico, fíjense que es bastante bajo, ya sobre los 5 miligramos por litro, por lo tanto puede ser importante también de monitorear, pensando, fíjense, sobre todo en la vida media que tiene, que es una vida media bastante elevada. Y antirretrovirales, que van a estar asociados sobre todo a la terapia con VIH, donde se pueden utilizar diferentes fármacos y que también van a ser monitoreados o que pueden ser monitoreados en su mayoría. Antineoplásicos, vamos a tener que algunos que se miden, por ejemplo, es el busulfano, que inhibe el crecimiento maligno de células por alquilación, modificación química del DNA, y que se utiliza sobre todo para el tratamiento de leucemias, algunas talasemias y algunas anemias falciformes también. Tiene una distribución y aclaramiento, o sea, una liberación del organismo o una eliminación del organismo que puede ser variable y genera efectos adversos como el síndrome de obstrucción sinusoidal o la mucositis oral, y en general se espera que tenga una concentración óptima por sobre esos niveles y por debajo de estos niveles. Lo que se espera como efecto, ¿no es cierto?, esperable justamente es la mieloablación, o sea que se regule justamente la cantidad de células mieloides que se está generando un determinado, en un determinado individuo. El metotrexato, que lo que hace también es inhibir la síntesis de DNA, aumentando la disponibilidad de pirimidinas, inhibiendo competitivamente la dihidrofolato reductasa, y que se usa en el manejo de leucemias, de algunos carcinomas como el de cáncer, o sea, el de mama, perdón, faringe, testículos, en la mantención y revisión de la leucemia y tratamiento de psoriasis debilitante severa. También se puede usar en algunos casos de algunas patologías no malignas asociadas a reproducción. Se ha visto, por ejemplo, en algunos casos de mole datiforme también uso de metotrexato, por ejemplo. En este caso, las concentraciones séricas pueden ser monitoreadas en 24, 48, 72 horas después de una dosis única. Lo ideal aquí es mantener la orina alcalina como una forma también de evaluar la efectividad de la droga, ¿sí? Porque esto, al mantener la orina alcalina, aumenta la solubilidad, y esto también es importante incluso puede ser importante para la medición. Los criterios de toxicidad son tres: cuando hay una concentración de metotrexato mayor a 10 milimol por litro 24 horas después de la dosis, mayor a 1 milimol por litro después de 48 horas, o mayor a 0.1 mol a las 72 horas después de la dosis única. Bajas dosis se pueden utilizar para la artritis reumatoidea, la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal, pero en estos casos no se controla de forma típica, ¿ya? Además, hay un problema con la metodología que se utiliza. Si bien se mide, hay que ser muy consciente del método que se está utilizando, puesto que puede ser altamente variable. Además, en estas patologías que están acá, no se ha demostrado que existe una buena correlación entre la concentración plasmática de metotrexato y el control de estas patologías. Varios otros antineoplásicos y sus parámetros farmacológicos también de importancia. Drogas cardioactivas, hay varias también.
No las voy a leer cada una, se las dejo acá, donde están sus rangos terapéuticos, concentraciones mínimas, el tiempo de vida media, entre otros. Solamente algunas, como las más comunes, que puede ser esta, la digoxina, que se utiliza para el tratamiento de las arritmias y la falla cardíaca, inhibiendo la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Controlando por lo tanto el tono miocárdico y disminuyendo el ritmo cardíaco. Va a aparecer toxicidad con signos no específicos, lo cual es un problema, pero podemos encontrar, por ejemplo, taquicardia, fibrilación ventricular, distorsión visual y también en aquellos pacientes que tengan pérdida del balance electrolítico hay que tener especial cuidado, sobre todo pensando en que se justamente relaciona este fármaco con el control de elementos muy asociados a elementos hidroelectrolíticos. Finalmente, inmunosupresores. Hay varios. Ciclosporina A puede ser uno de los más conocidos. ¿Ya? ¿Qué se utilizan? Justamente tacrólimo también bastante utilizado y se utilizan en terapia de trasplante de órganos, ¿cierto? Y que también pueden ser monitoreables. Estos que está acá van a ser aquellos parámetros farmacológicos más importantes para inmunosupresores. Aquí va a ser importante monitorear también los efectos tóxicos y terapéuticos que pueden existir en estos casos, obviamente asociados a lo que son otros factores que pueden ser de rechazo o no rechazo de un órgano determinado. Finalmente, les recuerdo que puedan repasar este tema en alguno de los capítulos de los libros que les he dejado también en la plataforma, ¿ya? Así que eso sería por